Bueno, buenas tardes chicos. Bienvenidos a la clase número 5, a la teórica número 5. Eh, Me gustaría empezar la clase repasando, haciendo una especie de mapeo, mostrándoles dónde estamos en el programa y lo que hemos visto hasta ahora. Y para eso voy a compartir con ustedes el dossier de metodología. Eh, Así podemos ver. Bueno. Em, eh, Esto lo que tiene usted acá en la pantalla es la unidad 1. Digamos, con la clase de hoy quedaría terminada esta parte, digamos, todos estos temas. Quisiera recordarles también que, como hemos hecho referencia varias veces, de todos estos temas, no todos tienen una clase teórica grabada como esta. Por ejemplo, si tienen una clase de Sabino grabada, pero por ejemplo no tienen una clase grabada de Sabino de conocimiento y método, pero sí tienen una guía de lectura. Esto, como le habíamos dicho al principio, nosotros los contenidos teóricos, aparte de lo que se está haciendo en las comisiones de trabajos prácticos, hemos decidido, digamos, darlo de estas dos maneras. Digamos, las clases grabadas son aquellas clases que hemos considerado que fundamentalmente están grabadas porque son más complejas y necesitan una explicación con mayor detalle. O a veces porque esa clase se relacionan varios temas y si solamente le diéramos una guía de lectura, esas relaciones no se podrían hacer. Bueno, después tienen el texto de Klimovsky, el de acá, que ese también tiene una clase grabada. Tienen de este otro texto de Klimovsky también una clase grabada, y este de Martínez Godínez, aprovecho para decirle que decidimos, este de Martínez Godínez que está acá, o sea, Martínez Godínez, paradigmas de investigación, bla, 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 hemos decidido sacarlo. Hemos decidido sacarlo porque consideramos que, bueno, con la clase de Hernández Sampieri y la de hoy, el tema de paradigmas y enfoques de investigación quedaría suficientemente claro. Entonces, este texto de Martínez Godínez, pensándolo un poco mejor, es como un poco redundante, así que decidimos sacarlo. Bueno, entonces ya estamos, ¿verdad? Queda este último punto, que es la clase que van a tener ahora. Eh, y bueno, este es un tipo de clase particular, porque en realidad eh, mm, la idea que yo tengo acá es hacer pensar un tema, digamos, tomar el texto de Becker para pensar un tema del cual no se refiere particularmente el texto de Becker. Para decirlo de otra manera, vamos a relacionar dos temas. Uno, el texto de Becker con un tema que ya está dado, que es el tema de los paradigmas y las teorías científicas, aunque el texto de Becker no esté hablando de eso explícitamente, ¿sí? Por eso esta clase está grabada, digamos. Si ustedes leen el texto de Becker, directamente no van a entender cuál es, no sé si no van a entender, si estuvieran un poco pillos y realmente se interesaran y los leyeran con detenimiento los textos que yo les señale, es posible que lo saquen. Pero bueno, prefiero yo establecer cuáles son las relaciones y no dejarles librado al azar, digamos, cuáles son las conexiones que a mí me interesa poner entre el texto de Becker y el texto de los otros textos, el de los dos de Klimovsky y el de Sampieri, ¿sí? Esos textos
junto con el de triangulación también, que fíjense que el de triangulación es lo que, tampoco hay ahí un video, sino hay solamente una guía de lectura, que subió la profesora Nieva. Son, digamos, todos los temas que en su conjunto hablan sobre cuestiones de lo que se llama paradigmas de investigación o enfoques de investigación. Bueno, yo ahora voy a poner un ratito en pausa esto para buscar el otro texto. Bueno, ahora seguimos, ya lo encontré el texto. Va, está en el mismo dossier, no quería hacer perder el tiempo mientras lo buscaba. Ahora vamos al texto. Bueno, veamos. El libro se llama Trucos del Oficio, Cómo conducir una investigación en ciencias sociales. Tiene varios libros, pero en este caso se trata de este libro. Y hago mención a esto porque en realidad lo que yo voy a hacer acá, se supone que es como una especie de truco, que el truco consiste en darle pautas de cómo estudiar este texto para relacionarlo con los temas anteriores. Quisiera decir que en realidad este texto, como les había anunciado al principio, no está pensado para hablar de paradigmas de investigación. Es probable que sí tenga que ver con teorías, digamos, pero en realidad, digamos, no habla exactamente de paradigmas. Pero hay partes que podemos relacionarlas con legitimidad, digamos, sin fantasear demasiado. Yo al texto se los dejo, el texto dentro de la materia va a tener dos funciones. La primera es esta, digamos, para relacionarlo con el tema de paradigmas, y la otra es la que van a ver a partir de la unidad 2, cuando vuelvan a recuperar este texto, para pensar en los imaginarios que tiene cada uno, digamos, en relación a los temas de investigación que le interesa desarrollar. Entonces, este texto, digamos, cumple esa doble función. En este caso, yo lo voy a utilizar la primera parte nada más para hablar sobre la cuestión de teoría y paradigmas, y después las otras partes, digamos, ustedes las van a tener que leer con las profesoras de las prácticas para reflexionar acerca de los imaginarios que subyacen a los temas de investigación que ustedes están proponiendo en su trabajo final. Bueno, hechas estas aclaraciones, directamente vamos a acercar el texto. Manito, ¿cómo vamos con manito? Vamos a acercar el texto para leerlo. Bueno. El texto de Becker empieza hablando de un tal Herbert Blumer. Herbert Blumer es un profesor también de la Universidad de Chicago, igual que Howard Becker, y es considerado uno de los padres de la sociología de la interacción simbólica, digamos. Bueno, quiero decir lo que Herbert Blumer no es quizás sea un desconocido para alguien que no está en el tema, pero en el campo de la sociología y sobre todo de la sociología que tiene más una orientación cualitativa, Herbert Blumer y la Escuela de Chicago en general, digamos, son exponentes muy importantes dentro del campo de estudio. Bueno, a mí me gusta cómo empieza, porque, bueno, ustedes quizás antes no me han escuchado hablar de Becker. A mí Becker me gusta mucho. Me gusta mucho por varias razones. Primero porque es una persona heterodoxa. Quiere decir que, aunque habla de temas metodológicos, siempre él trata de hacerlo de una manera mucho más piola, digamos, desestructurada. Yo diría que es alguien bastante particular en la manera de enseñar a investigar, digamos. Él no es, digamos, Becker está como en la punta opuesta de Sampieri.
Si ustedes ven el libro de Sampieri, el libro de Sampieri es súper organizado, paso 1, paso 1.2, lleno de cuadritos, dibujitos. Hay una preocupación en Sampieri en que todo esté perfecto, que no haya ningún error, que, digamos, hay pocas cosas que discute Sampieri y la mayor parte de las cosas las da como indiscutibles, aunque no lo quiera decir, digamos. Se ve que Sampieri es un tipo sumamente estructurado, y ese alto nivel de estructuración que tiene lo refleja en este libro. En el lado opuesto está Howard Becker. Howard Becker es un sociólogo totalmente atípico. Él ha publicado libros muy, muy, muy polémicos, digamos. Su tesis, uno de sus libros, por ejemplo, es sobre el consumo de marihuana, que es un libro que hizo mucho ruido porque, digamos, bueno, está discutiendo todo lo que se había dicho sobre el consumo de marihuana eh, hasta el momento, ¿no? Una mirada, imagínense que es un libro bastante viejo, entonces una mirada, Howard Becker discute una visión muy conservadora del análisis sobre el consumo de marihuana. ¿Por qué menciono esto? También tiene, digamos, su tesis es un libro sobre la práctica de los músicos de jazz en el bajo fondo de la ciudad donde él vive. Eh, Quiero decirle, a él siempre le han gustado los temas border, digamos. Mientras otros estaban estudiando temas más clásicos, a él le gusta todos los temas que tengan que ver con marginalidad, todos los temas de lo que la gente no quiere hablar del todo. Eh, Además, él es músico. Yo hace unos años atrás, digamos, bastante, ya me parece 5 años atrás, se me ocurrió escribirle un mail y le conté que estábamos usando su libro en la materia e intercambiamos un par de ideas. Lo primero que me sorprendió es que el tipo me respondió al día siguiente, muy amable, muy piola y por supuesto sin tener idea dónde puta madre queda Tucumán, pero bueno, eso no impidió que intercambiemos un par de correos. Él quería saber, estaba interesado en saber cómo lo usaba el libro, y sobre todo, quizá un poco curioso acerca de cómo era leído este libro por parte de los latinoamericanos, digamos. Bueno, quiero decir con esto que es un tipo, digamos, que es una persona que tiene una gran capacidad, digamos, para no encerrarse en un tema, ¿sí? Lo que él propone, digamos, aunque parezca desorganizado, en realidad tiene por detrás mucha reflexión. Y por otra parte tiene una manera bastante interesante, por ejemplo, la manera en que comienza este apartado, hablando de su profesor en la universidad, y bueno, en fin, esta anécdota sobre que tiene un tipo grandote, que tiene una voz finita, qué sé yo, bla, bla, bla. Está bueno, porque en realidad no es una manera común. Este tipo de cosas no aparecen nunca en un libro de metodología. Y este en realidad no es exactamente un libro de metodología. Pero, por ejemplo, yo cada vez que me tengo que acordar de este libro, o de esta parte del libro que suelo darlo en varias materias, siempre me acuerdo de esta anécdota. Entonces, y él no es ningún tarado, él sabe que, digamos, algunas anécdotas graciosas ayudan a fijar, digamos, en la memoria. Entonces, por ahí no te acuerdas exactamente algo, pero sí te acuerdas de la anécdota de que el profesor de él era un tipo gigante, que tenía una voz finita, en fin. Bueno, toda esta digresión es para explicar por qué él tiene esta manera tan particular de escribir y tan distinta a la de Hernández Sampieri. Yo sospecho, y quizás sea un prejuicio, que hay dos cosas. Primero, que me parece que Howard Becker era un tipo mucho más feliz que Sampieri. Porque el otro, digamos, alguien que tiene ese nivel de estructuración como Sampieri la debe pasar mal en la vida, porque, bueno, este ya es un chascarrillo, ¿no?
digamos, me da la idea de que es una persona bastante un poco cuadrada, Sampieri, digamos. No tiene nada que ver con que no valore lo que ha hecho, que es un laburo genial, digamos, un laburo monstruoso, realmente de muchísima gente trabajando para escribir ese libro, y no está mal, digamos, de hecho ya lo he mencionado otras veces, ese libro ha mejorado en la sexta edición un montón. Y bueno, obviamente a nosotros no nos parece malo, por eso lo incluimos en la bibliografía. Y acá tenemos otro caso distinto. Bueno, a ver, entremos directamente en el texto. Entonces, en la primera parte lo presenta su profesor, Herbert Blumer, y dice, nos enseñaba psicología social y una versión idiosincrásica de la metodología. Podríamos decir lo mismo de él. La versión, digamos, la metodología que está en este libro también es idiosincrásica. Idiosincrásica quiere decir algo que es demasiado particular, que está al borde de lo raro, por decirlo, pero sobre todo quiere decir algo demasiado personal, demasiado fuera de lo común. Uno de los aspectos más salientes era la manera habitual, dice, e incluso obsesiva, que tenía Blumer de prestar atención, y acá empieza la cuestión clave, al imaginario. El término imaginario es sumamente central en todo el texto, y es un término que va a ir adquiriendo distintos sentidos, o en todo caso, a partir de un sentido general se le van a ir agregando otros sentidos secundarios. Entonces, la primera recomendación es, cada vez que vean el término imaginario, péguense y tratan de entender en qué sentido está hablando de imaginario ahí. Bueno, entonces decía que Don Blumer, dice, era muy obsesivo en prestar atención al imaginario subyacente, es decir, que está por debajo, con que los sociólogos se acercan al fenómeno que estudian. Entonces está diciendo que los sociólogos que estudian eso que llamamos realidad tienen un imaginario por detrás. Ya ahí hay una cuestión interesante que va a ser aclarada en la cita que sigue después. Y él dice, bueno, Howard Becker, ¿qué creen estar observando? ¿Cuál es el carácter de aquellos que observan? Y lo que es más importante, todavía teniendo en cuenta lo que piensan de su objeto de estudio, lo analizan e informan sus hallazgos de manera coherente con ese carácter. Entre nosotros, tanto Blumer en este caso como Howard Becker se están cagando de risa de ciertos tipos de investigadores. La clave de todo lo que voy a hablar hoy, digamos que tampoco va a ser muy larga la clase, es esta cita que está acá. La primera parte está acá y termina a la vuelta. Vamos a tratar de verla con detalle. Dice, la única manera que tenemos de ver el mundo empírico, entiéndase mundo empírico por realidad, es a través de un plan, dice, o una imagen de él. Entonces, este texto en realidad se ve que en algún momento, imaginen la situación, Howard Becker fue alumno de, de Blumer y se ve que él estaba tomando apuntes, porque esto parece un apunte de una clase. Dice, acá la palabra clave es, la única manera de ver el mundo empírico es a través, le saquemos esto de un plan, porque después este plan no lo va a recuperar, pero dice a través de una imagen de él. Lo que vamos a tratar de ver es a qué se refiere, qué quiere decir una imagen de él. Dice, todo el acto del estudio científico está orientado y moldeado por la imagen subyacente del mundo empírico que se utiliza. Esta oración es sumamente importante, dice. Cuando vimos la parte de las primeras clases, cuando veíamos temas sobre epistemología, es decir, ¿se acuerdan que de epistemología hablábamos sobre cómo se validan las teorías, cómo cambia la idea de lo que es un conocimiento científico, cómo cambia la idea de, por decirlo de alguna manera, la aprobación de los métodos científicos? También hemos visto algo de eso cuando hemos visto los contextos de Klimovsky, hemos visto
el contexto de descubrimiento, por ejemplo, y el contexto de validación. eh, y ahí hemos visto, bueno, tiene que ver con esto, ¿verdad? Eh, entonces, dice que la primera cuestión importante es afirmar que el mundo, eso que llamamos mundo, eso que llamamos realidad, nosotros no lo podemos ver, en este caso está hablando de los investigadores, pero es aplicable a cualquier persona. No lo vemos directamente, sino que lo vemos a través de una imagen, de una especie de modelo, digamos, ¿sí? Y que está diciendo que esa imagen del mundo, que en realidad es una imagen acerca del funcionamiento del mundo, eh, está por adelante de esa realidad. Entonces quiere decir que indefectiblemente todos los investigadores, cada vez que se acercan a eso que llamamos realidad, la van a ver a través de esa imagen o ese modelo, ¿sí?, de la realidad. ¿Sí? Todavía más dice, esta imagen ordena la selección y la formulación de los problemas, la determinación de qué es información, los medios a utilizar para obtenerla, las clases de relaciones a buscar entre los datos y la fórmula y las formas de postular las proposiciones. Bueno, esta frase, esta oración es sumamente importante y yo les diría, por ejemplo, un ejemplo de esto es, y acá viene a donde yo establezco o quiero que establecer una relación para que ustedes la piensen, es cuando ustedes vuelvan a ver el texto de Klimov, perdón, el de Sampieri, donde analiza los enfoques, cada enfoque de esos, que en realidad también puede tomar el nombre de paradigmas de investigación, representa una imagen del mundo. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que quiero hacer es establecer una relación entre el concepto de imagen y de imaginario que utiliza Becker a partir de su maestro eh, Herbert Blumer y compararlo. Fíjense, dice, esta imagen ordena la selección y formulación de los problemas. Bueno, cuando ustedes vuelvan a repasar, yo supongo que ya, supongamos que estas clases le están viendo en orden, deberían acordarse que cada paradigma de investigación ordena la selección, los problemas que se van a formular, la determinación de qué es información, ¿sí? Por ejemplo, el paradigma positivista considera que hay que estudiar las cosas, ¿sí?, tal como se presentan. El paradigma positivista o cuantitativista, ¿sí? Lo que selecciona son cosas contables, digamos, generalmente variables de tipo cuantitativo. La formulación de los problemas y la forma, por ejemplo, dice, los medios a utilizar para obtener esa información, por ejemplo, cada paradigma, por ejemplo, el paradigma de investigación cuantitativo o positivista utiliza la encuesta, por ejemplo, o algunas formas de observación muy estructurada. Y el paradigma de investigación cualitativo o interpretativista utiliza técnicas como la observación participante, la entrevista, etc. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, esta sola frase nos está diciendo que nos está ayudando a pensar las teorías de otra manera y los enfoques de otra manera. Nos está diciendo que tanto es lo que va pasando en la tradición de producción científica que, acabo de hablar como Macri, ¿verdad? Como bueno, este, que digamos que el propio investigador, digamos, toma las teorías y es como una especie de lente que no se puede sacar y lo mira. Fíjense, esta otra dice la determinación de qué es información, por ejemplo, información para el cuantitativismo es toda información que sea contable, etcétera, etcétera, y para el positivismo va a ser la información que sea el contenido de la subjetividad de las personas que están bajo estudio, por ejemplo. Los medios para utilizar, digamos, los medios que va a utilizar para obtenerla, lo que acabamos de decir, y fíjense, las clases de relaciones a buscar entre los datos. Entonces, está hablando, claramente está hablando acá de temas que tienen que ver con los paradigmas, porque cuando dice
Las clases de relaciones a buscar entre los datos es lo que nosotros estábamos hablando, por ejemplo, cuando hablábamos de cuantitativismo, decíamos que las relaciones que hay entre las variables es de tipo causal, una relación de causa y efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, este texto está hablando de eso, pero lo está haciendo, está un poco cuestionándolo, o por lo menos advirtiendo que ninguno de esos modelos, digamos, es la realidad en sí misma, sino es como una especie de lente, ¿sí? Y lo que hay que hacer finalmente es tratar de entender o de aceptar o tener en cuenta este dato. Dice, en vista de este efecto, digamos, de este efecto fundamental y penetrante causado por la imagen inicial del mundo empírico, sobre todo el acto de estudio científico, es ridículo pretender ignorar esa imagen. Acá por imagen, entonces podemos entender que imagen se equipara o bien a las teorías o bien a los paradigmas. ¿Mm? Entonces, un imaginario podría ser entendido, después lo van a ver en otro sentido, pero en esta parte del texto puede ser entendido como una suerte de conjunto de teorías que comparten, digamos, cierta imagen del mundo, de cómo funciona el mundo. Dice, la imagen subyacente del mundo siempre es pasible de ser identificada en forma de un conjunto de premisas. Fíjense, esta oración puede ser, de nuevo, relacionada con, especialmente, por ejemplo, el texto de Sampieri, donde él analiza y compara el enfoque cualitativo, el cuantitativo y el mixto, y te está diciendo cuáles son los puntos de partida, digamos, lo que dan por supuesto, ¿sí? Y además dice que esas premisas estarán constituidas por la naturaleza dada, explícita o implícitamente a los objetos claves que conforman esa imagen. Bueno, en el caso, digamos, si uno lo piensa en términos de teorías o de paradigmas, digamos, los objetos claves van a ser, bueno, al paradigma cuantitativista le interesa contar cosas, digamos, ¿no? Le interesan las propiedades que tenga, digamos, la cantidad de propiedades que tenga algo. No le interesa adentrarse en algo que no sea perceptible, que no sea empírico, que no sea una cosa, digamos. En cambio, en contraposición, el paradigma de investigación cualitativo o interpretativo va a tratar de penetrar en otro tipo de realidad que es la realidad subjetiva, digamos. Bien, a ver si podemos dar vuelta a la página. Ahí va. Bueno. Bueno, entonces termina la cita, dice, la tarea ineludible, a ver si lo podemos marcar, no me deja, del genuino tratamiento metodológico es identificar y evaluar esas premisas. Bueno, ¿dónde van a hacer eso ustedes? Lo van a hacer prestándole atención, en particular al texto de Sampieri, ¿sí? Prestándole atención, para eso ustedes incluso tienen un trabajo práctico que les dejó la profesora Denise Olszewski, donde les pregunta a ustedes, bueno, digan, después de haber leído todo el texto de Sampieri, ya que entiende de qué se tratan los enfoques metodológicos, escoja uno y explique por qué. Bueno, acá dice, la tarea ineludible del genuino tratamiento metodológico es identificar y evaluar esas premisas. Una vez que ustedes han identificado cuál es el paradigma de investigación al cual, digamos, o el enfoque de investigación, que ya hemos dicho que son términos equivalentes para el caso de Klimovsky y para el caso de Sampieri, evaluar estas premisas. Evaluar estas premisas va a ser que una vez que ustedes hayan decidido escoger, digamos, ese enfoque de investigación, van a tener que volver a la literatura, si hayan escogido, por ejemplo, el cualitativo, vuelvan a leer de nuevo las implicancias que tiene asumir ese paradigma. Cómo se representa la realidad,
cuáles son las técnicas que se emplean, cuáles son los supuestos que están por detrás, cuál es el origen de esa línea o enfoque de investigación o de ese paradigma, ¿sí? Porque entender bien todo eso, incorporarlo bien, le va a permitir a ustedes ver cuáles son los puntos fuertes y débiles de ese enfoque, que todos los enfoques lo tienen. No hay ningún enfoque de investigación que sea por sí mismo, por sí solo, es decir, ni el cuantitativo ni el cualitativo por sí mismos son enfoques perfectos, digamos, o que no pueden tener correcciones o que no se pueden mejorar. Bien, entonces, y ya creo que vamos a ir terminando, dice, vamos a terminar de leer esto, dice, Blumer estaba primordialmente interesado en increpar a los sociólogos que basaban su trabajo en un imaginario escandalosamente incompatible con la gente que conocía. Bueno, a partir de acá, digamos, ya la idea de imaginario, digamos, va a tomar la forma de una teoría, ¿sí? Y de los problemas que tienen que ver con esa teoría y la relación con la realidad. Yo diría que a partir de acá, digamos, ya empieza la otra cuestión, que es lo que van a trabajar con los profesores de las comisiones de trabajo práctico. Bueno, sintetizando, o en todo caso rebobinando, y ya terminamos con esto, ya ven, es prácticamente un solo párrafo que tienen que leer con atención y vincularlo con particularmente el texto de Sampieri. También podrían relacionarlo con los otros textos, ¿no? Porque, por ejemplo, podría pensarse que en el caso de Klimovsky, el positivismo, que es equivalente al cuantitativismo o al cuantitativo, el interpretativo, que es equivalente al cualitativo, son imágenes, ¿sí? Y por otra parte aparece la escuela de Frankfurt, o la escuela crítica en realidad, que también sería otra imagen, ¿sí? El mixto también representa otra imagen. Entonces, lo que está diciendo acá Becker a través de Blumer es que antes de alargarse a trabajar, habiendo adoptado un paradigma, hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien cuáles son los supuestos que están de cada uno de esos paradigmas para tratar, digamos, de hacer la tarea de la mejor manera posible. Para entender o para empezar a aprender, porque en realidad es algo que suele llevar mucho tiempo, por lo menos a mí me ha llevado tiempo, digamos, entender cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada enfoque de investigación. Bueno, una cosita más antes de terminar. Voy a pausar esto porque quiero mostrarles una cosita, si me deja esto. Bueno, ahora sí, estaba buscando el programa para hablar un poco de cómo continuamos. Vamos al programa. Bueno, nosotros ya estamos a partir de esta clase de hoy, ya estamos pasando a la unidad 2. Y acá me interesa decirles que esto que, digamos, el método científico, porque es necesario el proceso de investigación según los distintos enfoques, esto ya está dado, y eso está básicamente en el texto de Sampieri, ¿sí? Los enfoques, en cambio, digamos, el proceso es porque Sampieri dice, el enfoque cualitativo, el proceso de investigación del cualitativo es de esta manera. El enfoque de investigación del paradigma cuantitativo es de esta otra manera, y el enfoque, la forma de trabajo del paradigma mixto es de esta otra manera. Bien, entonces nosotros tendríamos en principio, siguiendo el texto de Sampieri, 3 enfoques, digamos, para abordar un proceso, y cada uno con su proceso de investigación. Bueno, más allá de que haya procesos de investigación que se correspondan con cada uno de los enfoques, hay temas que son comunes, que son los que siguen: la selección del tema, identificación del problema, bla, bla, bla. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque si bien son, digamos, temas comunes, independientemente del enfoque, nosotros lo vamos a ir trabajando en las clases. Por ejemplo, la selección del tema ustedes ya lo están trabajando en las clases prácticas.
No es algo que vayamos a volver a ver en la teórica porque ya están trabajando ese tema, ¿sí? En algunos casos nosotros vamos a, digamos, algunos temas lo vamos a trabajar en las teóricas. Por ejemplo, la próxima clase yo voy a hablar, la próxima teórica yo voy a hablar de esto, ¿sí? Del marco teórico, los presupuestos y los antecedentes. Algo de los presupuestos ya hemos hablado, pero lo vamos a volver a revisar cuando hablamos de Becker, y esta sería la próxima teórica, digamos. Ustedes ya están en la práctica con la selección del tema y van a pasar a la identificación del problema, ¿sí? Bueno, quería ubicarlos, digamos, cómo estamos en el dictado de la materia. Y con eso ya terminaríamos, sí, la máquina me deja, terminaríamos la clase de hoy. Bueno, chicos, saludos. A ver, me voy a despedir bien. Saludos y que anden bien.